compartir una pequeña presentación que había preparado para esta ocasión. Bueno, el tema que nos convoca en esta sesión es sobre todo el tema de los movimientos sociales en el siglo XXI. Quería iniciar con esta frase de Freire que señala: la cabeza piensa donde los pies pisan. Las competencias y los resultados de aprendizaje también constan en el entorno virtual de aprendizaje, y los contenidos que vamos a revisar durante esta segunda sesión van a estar relacionados a las reivindicaciones de los movimientos sociales, a los diferentes elementos, movimientos sociales y su inserción global o nacional, así también los movimientos Facebook y el llamado alteractivismo. En cuanto a las reivindicaciones de los movimientos sociales, Tilly menciona 3 grandes grupos de reivindicaciones. En primer lugar, las reivindicaciones programáticas, las identitarias y las de posición. Por reivindicaciones programáticas, él comprende que son todas aquellas que se refieren justamente al programa del movimiento social, ¿verdad? Y que necesariamente contienen entonces una declaración de adhesión o una declaración de rechazo frente a la política institucional. Luego, las reivindicaciones identitarias, en cambio, se construyen alrededor de un nosotros colectivo, ¿no? De una identidad colectiva, justamente, y alrededor de las reivindicaciones identitarias, muchos de los movimientos del siglo XXI justamente han ido tejiendo su accionar. De hecho, se habla que muchas de estas reivindicaciones de estos nuevos movimientos sociales, llamados así, son reivindicaciones de tipo identitario-cultural. Y finalmente tenemos también otro grupo de reivindicaciones que se relacionan a la posición y en este sentido a la intersección ideológica, ¿verdad? En el trayecto izquierda-derecha, centro y todas las posibilidades que se pueden dar justamente en este trayecto. Luego, cuando hablamos de los elementos también de los movimientos sociales, al menos desde la teoría del proceso político de Tilly, él identifica 3 elementos principales. Uno, que es la campaña, que se referiría a ese esfuerzo organizado, público, continuado, ¿no? De trasladar esas reivindicaciones de las que hablábamos en la diapositiva anterior a las autoridades o al poder instituido, ¿no? En ese sentido es importante acotar que la campaña no se agota en un solo evento, ¿no? Que más bien es ese esfuerzo justamente continuado y que en esa continuidad es la que cobra sentido. Luego el repertorio, que se refiere a esas formas posibles de acción colectiva, que bien pueden ser sentadas, marchas, declaraciones, ahora con toda la emergencia de los medios de comunicación y redes sociales, tuitazos, ¿no es cierto?, etcétera. Y las demostraciones de Bunk, V se refiere al valor que tiene relación a la conducta que expresan los diferentes miembros de ese movimiento social, ¿no? A la unidad que puede estar, digamos, representada a través de símbolos que permitan esa cohesión dentro del movimiento, esa identidad, como por ejemplo himnos o determinados colores que sean identificativos del movimiento. Número, que se refiere sobre todo a los integrantes, y el compromiso, que está muy relacionado también al elemento de la fidelidad que hablábamos en la clase anterior. Cuando nos referimos... Buenas noches, Sandra. Sí. Perdone que le interrumpa. Sí, claro. ¿Cree usted que pueda hacer un recorderis de evolución y emergencia en las generalidades, por favor? De forma rápida, perdone que le interrumpa. Evolución y emergencia. Estamos justamente aquí en el tema de los movimientos en movimiento. Ajá. A la evolución te refieres... Sí, ¿A esta diapositiva te refieres, disculpa? Es que con eso empezamos, ¿verdad? Sí, con reivindicaciones.
Ah, ya, lo que pasa es que yo tengo aquí en el correo generalidades, evolución, emergencia, reivindicaciones y elementos, y Sí. pensé que perdí eso, perdón. No, Verónica. Está justamente el tema de la emergencia de los movimientos sociales, lo trabajamos en la primera sesión, donde hablábamos todo el tema sobre todo de la identidad, ¿no es cierto?, como un apellido, decíamos, de los movimientos sociales. De todos modos, esos aspectos también van a estar en el entorno virtual de aprendizaje cuando se suban los videos. Igual podemos hacer una alusión al final. ¿Te parece, Verónica? Sí, muchas gracias. Ya, era justamente para no repetir ese tema. Pero bueno, cuando hablamos de los movimientos o justamente de lo que nos pedía Verónica, de esta evolución de los movimientos sociales, es importante tomar en cuenta que estos movimientos, ¿verdad?, no son monolíticos. En ese sentido, si quisiéramos buscar una imagen que nos pueda ayudar a entender esa evolución de los movimientos sociales, ese dinamismo propio de un fenómeno social como son los movimientos sociales, pues encontraríamos, por ejemplo, todo el tema relacionado a, digamos, a una sucesión de imágenes justamente en movimiento, como a la especie de un filme o de una película, ¿no? Es decir, algo que se mueve, ¿no? No nos serviría más bien muchas veces a la imagen de una fotografía estática congelada en el tiempo, ¿no? Justamente porque los movimientos sociales son procesos en movimiento, ¿no? Procesos muy interactivos en los que inciden tanto temas exógenos como temas endógenos. Dentro de los temas endógenos podemos encontrar justamente toda esta, digamos, tejido de interacciones que se dan entre los diferentes actores dentro de un campo de disputa, como serían los movimientos sociales. Y luego, cuando hablamos de factores exógenos, ¿no?, podríamos encontrar asuntos como la misma globalización o la masificación de los medios de comunicación, que han ido cambiando necesariamente o marcando, digamos, algunos ritmos en los movimientos sociales. A ello le podríamos unir todo el tema de la profesionalización de los movimientos sociales, sobre todo la que se ha dado en los siglos XX y XXI, ¿ya? La profesionalización de los actores políticos o de ciertos actores políticos dentro de los movimientos sociales. Esto ha hecho, digamos, que exista todo un tema de contagio. Y este contagio no solamente es un contagio de ideas entre personas que integran estos movimientos sociales de diferentes, digamos, latitudes geográficas, ¿verdad?, en unos países con fronteras cada vez más porosas y menos nítidas, sino que también ese contagio se traslade a la retórica, al discurso, ¿verdad?, y incluso a las formas de actuación que pueden compartir movimientos sociales de diferentes esferas. Como habíamos visto la clase anterior, si ustedes recuerdan, mencionábamos que Tilly decía, ¿verdad?, que la expansión de las oportunidades democráticas y también el tema de los estados centralizados habían favorecido de alguna manera, ¿verdad?, el tema del origen de los movimientos sociales. Para Tilly, asimismo, como estos factores, tanto en los estados centralizados como la democratización, habían favorecido el origen de los movimientos sociales, podíamos encontrarnos frente a otros fenómenos que de hecho están ocurriendo, como la descentralización, la privatización o incluso la transnacionalización del poder, este hecho, ¿verdad?, de no poderle, bueno, de que el poder no tiene un rostro visible al menos, ¿verdad? Elegimos a determinados actores políticos en unas democracias representativas y sin embargo quienes realmente manejan los hilos en la esfera decisional
son muchas veces poderes extraños, ¿no? Extranjeros a quienes no les hemos votado en las urnas, y bueno, es parte de ese fenómeno de la transnacionalización del poder. Y él entonces identifica que estos también podrían ser factores para la muerte de esos movimientos sociales, tal como en algún momento se originaron, podrían morir, o al menos podríamos pensar que habrían cambios profundos en cómo han venido operando esos movimientos sociales, estos actores colectivos. Si nosotros vemos esta imagen, ¿verdad?, nos remite a digamos, a un espacio específico, a un tiempo específico en nuestro devenir histórico, y es justamente, ¿no?, el siglo XIX, con todo el tema de la revolución industrial, la clase obrera que aparece justamente con un tema muy fuerte de conciencia de clase, ¿no? Con un escenario privilegiado de actuación que es la fábrica, y con un instrumento de acción colectiva que es la huelga, ¿no? Pero todo esto también se va transformando, y los movimientos sociales que tienen un programa de cambio estructural también se va debilitando, así como se va debilitando la Alianza Obrero-Campesina, sobre todo a partir de, digamos, del fracaso del socialismo en el este europeo, ¿verdad? Y todo esto, bueno, va debilitando al movimiento obrero, y emergen también a la par otros movimientos. En América Latina, en los años 80, pues frente a las dictaduras, una historia de dictaduras en los diferentes países, también se levanta una historia de resistencias, ¿no? Y tal vez una imagen icónica de esta historia de resistencias, que todavía es activa, la encontraríamos en las Madres de la Plaza de Mayo, ¿no?, que son contestatarias justamente de este terrorismo de Estado, de este autoritarismo en estos años. Luego, en los años 90, ¿verdad?, hay todo un tema de ajustes estructurales con el telón de fondo del Consenso de Washington, y finalmente la caída de Allende en nuestra región simbolizaría de alguna forma esa pérdida de proyección histórica de los movimientos, del movimiento obrero específicamente. Ahora bien, esta otra imagen, en cambio, ¿verdad?, que es una imagen también, digamos, más contemporánea, nos devuelve a esa primera lámina, de alguna manera, que revisábamos, en la que se señalaba que hay determinados fenómenos como la globalización, ¿verdad?, como todo el tema de la masificación de los medios de comunicación, que han ido también operando ciertos cambios dentro de los movimientos sociales. Y justamente aquí tenemos esa especie de contagio, ¿no?, de la retórica, ni una menos, ¿no?, entre diferentes movimientos sociales. Esta retórica, esta expresión, ni una menos, que nace en el movimiento, digamos, feminista en Argentina, también se va diseminando y es reapropiado por otros movimientos feministas a lo largo y ancho, ¿no?, del continente. Entonces, bueno, los movimientos sociales, ¿verdad?, operan como una especie de termómetros en los cuales, pues, podemos medir el calor de las, digamos, tanto de los pactos colectivos como de la ruptura de esos pactos colectivos. Cuando hablamos de los movimientos sociales en el siglo XXI, ¿verdad?, Pleyers nos señala que a mediados de 1990 emergen los movimientos globales altermundialistas, que buscan una alternativa justamente al capitalismo, y que en ese sentido son contestatarios de este sistema político. En 2010, sobre todo, Pleyers, con la revolución de la dignidad en Túnez, entiende que es como el punto de inicio, de arranque, que prende la mecha de toda la llamada primavera árabe, ¿no?
Aquí tenemos la fotografía de Mohamed, que fue un joven, ¿verdad? Un joven que, bueno, hay una historia detrás de esa fotografía, y justamente este joven que tenía una especialización en temas de informática, pero que no tenía trabajo y que finalmente era un trabajador informal, vendía verduras y vendía frutas, y un inspector de trabajo en algún momento le pidió alguna documentación, él fue a reclamar a las autoridades y fue escupido, fue humillado, fue abofeteado, y él finalmente decidió que no valía la pena vivir sin dignidad, ¿no? Y se prendió fuego a lo bonzo. Prenderse fuego a lo bonzo básicamente significa esta acción de ponerse un líquido inflamable, ¿no? Y prenderse fuego, ¿no? Y bueno, esto fue, digamos, el hecho que marcó, digamos, el inicio de esta primavera árabe. Asimismo, y bueno, y luego terminó con el derrocamiento de Ben Ali, ¿no? En Egipto y en Libia también ocurrió el derrocamiento de los líderes. En Siria, en Bahrein, encontramos en cambio una represión muy fuerte, muy sangrienta hacia la población. Bueno, en América Latina también, y bueno, y alrededor del mundo, a partir de 2011, hay muchas expresiones de protesta, ¿no? En Portugal, en España, en Chile, en Francia, en Corea del Sur, en Nicaragua, etc. Sin embargo, Players se pregunta cuán realmente nuevos son estos movimientos sociales, ¿no? Y en ese sentido, él contesta que realmente los movimientos sociales no son nuevos en el sentido de que haya una ruptura completa con los movimientos sociales anteriores. De hecho, él encuentra más coincidencias que rupturas. Y por eso entiende que esta novedad de los movimientos sociales se insertaría sobre todo en el entendimiento de las demandas o de las reivindicaciones de dichos movimientos. Es decir, que cuando estamos hablando de la dimensión, digamos, cultural de los nuevos movimientos, de esta dimensión más de tipo identitaria, que tiene relación con, por ejemplo, los movimientos ambientalistas o los movimientos feministas, etcétera, en contraposición con una dimensión más de justicia social o de una esfera socioeconómica que defendían sobre todo los movimientos del tipo obrero clásico, ¿verdad? El movimiento obrero, sobre todo. Pero también aclara que este impulso de defender estas nuevas dimensiones, de estas nuevas reivindicaciones, es un pulso preferente pero no único. Y que en ese sentido, ni al movimiento obrero podríamos catalogarlo como ciego frente a, digamos, a dimensiones culturales o identitarias, ni a los actuales movimientos los podríamos catalogar, digamos, que no les interesa tampoco el tema socioeconómico de justicia social, ¿no? Además, digamos que ingresan en el escenario histórico los movimientos altermundialistas, y Players indica que estos movimientos altermundialistas estarían combinando, ¿no?, una serie de reivindicaciones de tipo cultural o de la dimensión cultural, así como de la dimensión de justicia espacial. Ante estas nuevas formas de opresión, ¿verdad?, que son nuevas, o que la mirada de los diferentes actores frente a esas formas de opresión es nueva, como los machismos, ¿no?, como todo el tema también de la contaminación, etcétera, digamos que necesita canalizarse, busca caminos y encuentra esos caminos en nuevas lógicas emancipatorias. Y estas nuevas lógicas emancipatorias reclaman, o son muy contestatarias, digamos, de la democracia entendida
en el marco del Estado liberal, es decir, de la democracia meramente representativa. Y se apalancan más bien de una democracia participativa. Inclusive se ha hablado de la democracia presentista, ¿no? De la democracia in actu, ¿no? Que tendría, digamos, o que caracterizaría a estas nuevas lógicas emancipatorias que toman estos movimientos sociales. Pero no es que, digamos, no es que la política no les interese a estos movimientos o a estos nuevos movimientos sociales, sino más bien que el marco, ¿no es cierto?, o digamos, la contradicción entre el principio del Estado y el principio del mercado les resulta más aparente que real. Y en ese mismo sentido buscan alternativas, nos dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Buscan alternativas a esa dicotomía Estado-mercado que más parece, digamos, que tiene un pacto que realmente una contradicción. Y él encuentra que una posible vía de respuesta podría ser el principio de comunidad. Y el principio de comunidad, que si bien está, lo menciona, el principio de comunidad de Rousseau, que si bien está contaminado por estos principios del mercado y el principio del Estado, podría ser una alternativa de emancipación, en la medida en que se entiende la horizontalidad entre las diferentes personas que actúan, ¿no?, dentro del movimiento social, en el que se entiende otras formas de participación que estarían atravesadas por el autogobierno, por la autonomía, por la descentralización, la democracia participativa, el cooperativismo y otras formas de producir socialmente útiles. Y allí también podríamos encontrar pues todo el tema, ¿no?, del rescate de la soberanía alimentaria, etcétera. Es decir, otras formas de producir, de ser, de consumir, de prosumir incluso. Otro de los debates que están sobre la mesa es si esos movimientos sociales son o tienen una dimensión global, una dimensión nacional, una dimensión local, ¿no? En Europa, entre 1997 y 2005, ¿no?, las protestas se dan, de hecho, a través de una dimensión continental, ¿no?, de una dimensión que va más allá de las barreras de las barreras nacionales, como todo el tema de los foros sociales. Luego también hay digamos que se cede espacio a una dimensión más nacional de las protestas. Sin embargo, esta dimensión más nacional de las protestas también significa, digamos, una invisibilización de las protestas de carácter local, es decir, que se ponen o que capturan la atención de los diferentes medios de comunicación y del discurso, lo que ocurre dentro de las ciudades grandes y dentro de las ciudades y dentro de lo urbano, ¿no? Frente a lo que ocurre dentro de las comunidades más pequeñas o de las ciudades más pequeñas o de aquellos lugares rurales, ¿no?, de estos espacios que han sido activos en la lucha, pero que su lucha ha sido invisibilizada, ¿no? Y esto quizá nos pueda, digamos, dar cuenta de lo que ahora mismo está ocurriendo en Colombia, ¿no?, donde en la palestra pública está todo el tema de lo que ocurre en Cali, de lo que está pasando en una ciudad urbana grande, pero también, digamos, que hay un silencio, todo el tema allí, también todo el conflicto que ha existido en torno a al tema rural, ¿no?, al desplazamiento campesino, etcétera, que también ha ocurrido, pero que ha sido, digamos, menos visibilizado. Por eso señala Pleyers que un estudio de los movimientos sociales necesariamente debería ser un estudio multisituado y multiescala, es decir, que tome en cuenta estas dimensiones
continental, nacional, local de las protestas, ¿no? Y los diferentes espacios donde pueden brotar, o los diferentes territorios donde brotan esas protestas, o donde nacen esos movimientos sociales más allá de la protesta. Cuando nos referimos a la dimensión global de las protestas, no nos ubicamos necesariamente en el sentido de una organización planetaria, ¿no? Sino más bien en el sentido de resonancias compartidas, nos dice, es decir, de unos valores que subyacen esas demandas sociales, ¿no? Y que se comparten por personas que pueden estar en diferentes ámbitos geográficos, ¿no? Pero que sin embargo se entienden en esa consonancia, en esa resonancia de sus valores, de sus necesidades, de lo que buscan finalmente. Y esto nos señala Pleyers que tiene un telón de fondo, y ese telón de fondo está dado por una crisis económica, por temas como desempleo, como la juventud tardía, o la misma actividad en redes sociales, es decir, estos fenómenos, digamos, que veíamos al comienzo, como la globalización o la masificación de los medios de comunicación, ¿verdad?, que de alguna manera hacen o facilitan, digamos, ese telón de fondo para esas resonancias compartidas. Y ahí tenemos todo el tema, por ejemplo, de los pactos sur-sur, ¿no? O de nuevas formas, nuevas epistemologías que se rescatan desde el sur, desde los sectores que han sido marginalizados. Bueno, a pesar, nos dice también Pleyers, que digamos, las acciones más bien de carácter artístico, grafitis, himnos, canciones, tienden a compartirse de una manera, digamos, más fácil a través de estas fronteras porosas que mencionábamos entre los países. También es verdad que ciertas acciones de protestas han sido capaces de darse simultáneamente en diferentes lugares, ¿no? Una de estas, el 15 de octubre de 2011, por el Día de la Acción Global, que ocurrió en más de 80 países y que congregó a un número importante igualmente de personas, ¿no? Alrededor de diferentes lugares. Bueno, como un ejemplo de esta dimensión o de esta disyuntiva entre las dimensiones locales y globales de la protesta, incluso nacionales, por ejemplo, podemos ver lo que está pasando ahora mismo, ¿no? en Gualel, con todo el tema de Fierro Urco y la posición de los habitantes respecto de la actividad minera, ¿no? Que muchas veces pues no tiene la misma resonancia en los medios de comunicación que otras protestas que se dan en la centralidad, que se dan en Quito principalmente. Y esto también pues vuelve, ¿no es cierto?, nos vuelve a interrogar sobre realmente los procesos de descentralización que tan reales han sido en la práctica, ¿no? Vemos que todavía Quito, la capital, sigue siendo, ¿no?, el cerebro de las políticas públicas, y que muchas veces pues el resto de zonas y distritos, etcétera, actúan únicamente como factores más bien operativos de lo que se piensa en Quito. Bueno. Cuando hablamos, en cambio, de los movimientos Facebook, ¿verdad?, nos dice Pleyers, y también en ese sentido tiene una relación con el mismo Tilly, en el que hay una fetichización, digamos, de las redes sociales, ¿no? Y que en ese sentido se abre un espacio a la dicotomía entre el mundo de lo real y el mundo de lo virtual. Y que si bien es cierto que los medios de comunicación, digamos, han permeado muchas de las transacciones entre individuos, también es cierto que esto responde no solamente a la emergencia de los medios de comunicación de masas, sino también a otros aspectos más de carácter o que responderían más al contexto socioeconómico, sociopolítico de los diferentes sectores, ¿no?
Y en ese sentido señalan que, bueno, vamos a encontrar aspectos positivos, ¿no?, de la irrupción de los movimientos sociales, como el que permite matizar la información. De hecho, esto lo podemos encontrar en las protestas de octubre de 2019, ¿verdad? Donde si nosotros encendíamos los medios tradicionales de comunicación, la televisión, pues nos aparecían dibujos animados cuando estaba ocurriendo algo importante digamos, en el país, ¿no? Y es a través de estos medios alternativos, incluso del periodismo ciudadano, es que se ha podido de alguna manera matizar la información. También facilita, digamos, el contacto entre activistas, facilita las movilizaciones en ese sentido, puede reducir los costes de coordinación entre los miembros del movimiento social, etc. Pero si bien todas estas son temas que son positivos, ¿no?, también es importante discutir sobre los problemas. Y Internet lamentablemente también se ha convertido en una vitrina en la que, digamos, se explayan, ¿verdad?, discursos muy racistas, discursos antifeministas, corrientes conservadoras, etcétera. Es decir, que puede convertirse también en un espacio de opresión. De hecho, nos dice Players que los espacios virtuales de protestas son importantes, pero no han desbancado, por decir de alguna manera, a los espacios físicos de protesta. Es decir, que las calles, ¿no?, siguen siendo importantes para, como un vehículo, digamos, de esa protesta, de la rabia colectiva. Bueno. Otro tema que también es interesante es que los movimientos que se han beneficiado, digamos, de estas redes nacionales para concretar protestas han sido más de carácter local y nacional que global. Es decir, que a nivel global no se ha utilizado, digamos, mucho en relación con los movimientos de carácter nacional y local, estos medios. Otro tema es que aún en la actualidad los medios de comunicación tradicionales siguen siendo importantes y de hecho tienen un mayor impacto que los medios, digamos, de comunicación alternativa. Aquí, bueno, les ponía un ejemplo de todo este, digamos, odio que puede destilarse en las redes sociales. Aquí tenemos una expresión racista que, si bien es cierto, ¿verdad?, en los medios de comunicación digamos, tradicionales como la prensa, también Teun Van Dijk, que hace análisis del discurso racista sobre todo, sí que encuentra que hay entre líneas, ¿no?, digamos, todo un sentimiento racista todavía. Sin embargo, digamos que es de una manera mucho más cruel o desnuda, la que se presenta en redes sociales, donde no hay una intermediación, ¿verdad? No hay quien controle hasta cierto punto, pues, lo que se publica. Tenemos esta expresión que también fue en contra de una activista, digamos, de un movimiento feminista, y pues lo que le están diciendo, ¿no? Y también, pues muchas veces Facebook, ¿no?, y los dueños de estos grandes medios de comunicación, cuando nosotros hablábamos de esta transnacionalización del poder, pues habría que preguntarnos hasta qué punto realmente el poder va residiendo en estos operadores, ¿no?, en estos operadores económicos, grandes operadores económicos como Facebook, que tienen la potestad de silenciar, ¿no? Aquí cierran páginas, en este caso de grupos comunitarios, mujeres activistas, sobre todo alrededor de las protestas que se dieron por el tema de las vidas negras importan, ¿no? Pero también, por ejemplo, vemos casos en el que el mismo presidente de los Estados Unidos en su momento pues le quitaron la cuenta, ¿no? Y en ese sentido pues vamos a ver pues, qué poder tan grande terminan acumulando pues estas corporaciones finalmente, ¿no? Y en qué medida eso interpela a una democracia, ¿no? Incluso ahora se habla de la llamada
democracia algorítmica, ¿no? Y pues con todo el tema de la inteligencia artificial, realmente cuando estamos navegando en ese mundo del Internet, muchas veces es que nos presentan lo que saben o lo que más o menos han hecho un estudio del perfil de lo que buscamos y nos presentan más o menos lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estamos en estas nuevas opresiones, ¿no? Bueno, también Tilly nos hace un llamado a evitar el determinismo tecnológico, ¿ya? O sea, a no creer que todos los cambios que se han producido en los movimientos sociales responden, digamos, a una variable tecnológica, sino también a ese contexto sociopolítico que termina siendo, de hecho, más importante al final. Y también revisar el tema de la exclusión, es decir, hay una innegable brecha digital, ¿verdad?, que definitivamente termina siendo, digamos, excluyendo a determinados sectores digamos, de la lucha popular o de los movimientos sociales. De hecho, de acuerdo a datos de Latinobarómetro de 2018, ¿verdad?, en Ecuador, vemos que, si bien es cierto, hay una amplia utilización de las redes sociales, el 68% usa Facebook, también vemos que hay un 22% de personas que no usan las redes sociales. Entonces, esto pues nos da, digamos, la pauta realmente de esa brecha digital que muchas veces no es tomada en cuenta. Ahora, bueno, dentro del entorno virtual de aprendizaje, yo les había propuesto una pregunta. Y esta pregunta se relaciona a si ha transformado y en qué forma se ha transformado la protesta social con la aparición de las plataformas digitales. Hay un documento que les puede servir de apoyo o lo importante igual es que podamos ahora mismo, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a formar 3 grupos, somos solamente 16 personas, entonces vamos a formar 3 grupos, vamos a tener unos 10 minutos para debatir internamente sobre esta pregunta que les he planteado. Se pueden, digamos, ayudar o apalancar en este documento o simplemente en sus experiencias para contestar la pregunta, ¿ya? Ahora les voy a hacer los grupos. Y luego elegimos un relator dentro de estos grupos para que igualmente nos pueda comentar al grupo, a todos, ¿no? Les voy a copiar igual la pregunta en el chat, por si acaso. Ahora ya están los grupos. Miriam Fernández. Miriam, ¿tienes alguna dificultad? ¿Cómo están? Bueno, en unos segundos más se terminan de cerrar todas las aulas pequeñas y podríamos empezar.
El grupo número 1 está conformado por Carmita Vivanco, Johnson Cerda, Luis Alvarado y Santiago Ortega. No sé cuál de ustedes va a actuar como representante del grupo. ¿Sí me escuchan o no? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, el grupo 2, en cambio, están Andrés Vázquez, Esperanza Vivanco, Miriam Fernández, Patricio Mesa, Telmo Ríos. Y en el grupo 3 están David Vivanco, Diana Ordóñez, Luber Medina, Verónica Cáceres y Wilmer. Me parece, sí. William Balcázar. William Balcázar, perdón, es que no se veía completa la palabra. Bueno, entonces del primer grupo vamos a escuchar, no sé quién desea tomar la palabra. O fue muy poco tiempo, no sé, tal vez fue muy poco tiempo. El primer grupo creo que estamos Santiago, Johnson y Luis Eduardo. Sí. ¿Sí? Ya, entonces habíamos delegado a nuestro compañero Santiago para que él haga la exposición. Perfecto. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, mil disculpas que tuve problemas con el internet y no pude conectarme muy bien al inicio. Bueno, con los compañeros habíamos conversado, debatido un poco el tema y nuestro punto de vista conforme a cómo estas plataformas, estas redes sociales han influido en lo que es la protesta, los movimientos sociales, consideramos que ha sido realmente fundamental, debido a que, por ejemplo, las personas que se dedican a hacer activismo o los movimientos sociales en sí, a través de estas plataformas han logrado comunicarse mejor con sus simpatizantes y a la vez han logrado que la comunidad que está fuera de este ámbito, ¿no? La ciudadanía en general, puedan observar lo que realmente pasa cuando hay una protesta o un activismo, un movimiento, algo que se dediquen. Porque como ustedes recuerdan, antes los medios de comunicación pertenecían y siguen perteneciendo a las élites. Entonces ellos simplemente nos enfocaban lo que ellos deseaban. En cambio ahora, a través de estas plataformas, de estos medios digitales, nosotros podemos observar la realidad como un simple usuario. Podemos ver qué está sucediendo, cómo está sucediendo. Recuerden ustedes en octubre que existe tanta evidencia debido a esto. Se transmitía en vivo la masacre que sufrieron muchos compañeros activistas por parte de la represión de los militares y los policías ecuatorianos. Entonces, para nosotros consideramos fundamental desde este punto de vista cómo poder conectarse con sus bases, cómo poder rápido hacer un llamado y a la vez tener como fundamento poder transmitir y decir, miren, esto está pasando, señores, no es lo que los medios de comunicación antes transmitían. Además, también es muy importante recalcar que la ciudadanía también puede autoconvocarse. No es necesario que exista el movimiento social. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las veces hay algún problema y la ciudadanía dice, bueno, salgamos, y se crea una autoconvocatoria. Entonces, también da la oportunidad de que las personas que no están en ningún movimiento y que se sienten con algún derecho cohibido o golpeado, bueno, pues puede decir, bueno, yo salgo a protestar también porque me identifico con ellos. Y el último punto que queremos también acotar es que en redes sociales muchas de las veces se maneja una especie de burbuja. Debemos salir de esta burbuja en la que nosotros estamos involucrados. Por ejemplo, en un Twitter o en un Facebook o un Instagram. A veces vemos nuestros amigos lo que opinan y se cierra esa burbuja y asumimos que eso sucede en el contexto general. Es recomendable siempre abrir un poco más porque esas burbujas causan mucho daño. Muchas gracias. Muchas gracias igual al grupo número 1 y a Santiago que nos ha dado esta exposición y todos estos puntos. No sé si alguien igual del grupo 1 quiere aportar algo más a lo que ha dicho Santiago. Bueno, yo quisiera aportar para completar que los movimientos sociales saben transmitir sus exigencias y sus demandas a través de las redes sociales, por ejemplo, como subir videos en YouTube, difundir las demandas por Twitter, Facebook, WhatsApp. Esto ha facilitado mucho para que estos movimientos sociales puedan expresar sus
sus conflictos o sus rechazos o sus demandas que tienen. Gracias, Carmita. Esto también nos hace recordar, ¿verdad? Que la primavera árabe tuvo mucho que ver con la actividad dentro del activismo, ¿no? Una bloguera justamente fue quien mantuvo viva esa llama de esa rebeldía que luego se convirtió, contagió a muchos otros países. Bueno, el grupo número... Sí, perdón, creo que corté a alguien. ¿No? El grupo número 2, Andrés, Esperanza, Miriam, Patricio, Telmo. Va a participar nuestro compañero Telmo. Perfecto. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Respondiendo a la interrogante, ¿se ha transformado la protesta social con la aparición de las plataformas digitales? Hemos analizado lo siguiente. Sí se ha alcanzado una mayor amplitud, ya que las convocatorias pueden trascender de una mayor forma y de una mejor forma, porque si solamente se lo hiciera por medios de comunicación normal, no llega a todas las personas. En cambio, por las redes sociales, los activistas pueden convocar a los seguidores de una mejor manera. Asimismo, cabe resaltar y recordar lo que señalaba Santiago, ya que en el mes de octubre se realizó un cerco mediático para que los medios de comunicación no comuniquen lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Y gracias a las redes sociales, el mundo entero se pudo enterar de lo que realmente sucedía en el país. También analizamos el aspecto negativo de las redes sociales y el uso de las tecnologías, ya que esto ha permitido incluso el hackeo de la información, el tema de desinformar también a la gente a través de las fake news. De igual forma, analizamos el tema, revisando el texto nos habla de activistas de sofá, ya que muchas de las veces estos activistas solamente actúan desde las redes y no hacen sus protestas realmente en la calle. Eso es lo que analizamos, doctora. Muchísimas gracias a Telmo y esta etiqueta, ¿no? que nos menciona, activistas de sofá, y también que pues, de alguna manera nos interpele a dejar de ser eso, a dejar de ser activistas de sofá, activistas únicamente de Facebook, atrapados en esta red azul, y no salir realmente también a las calles. Bueno, la buena noticia es que todavía las protestas tienen como espacio preferente los espacios físicos, aunque claro, los espacios virtuales también han cobrado bastante importancia. No sé si alguien también del grupo 2, otra persona quisiera decir algo, acotar. En el caso del grupo 3 están David, Diana, Luber, no sé quién quisiera aportar en cambio en el grupo 3. Sí, maestra, gracias. Nosotros hemos concluido que sí ha transformado la protesta social con la aparición de las plataformas digitales. Nos hemos basado en la teoría de Martínez Nicolás de 2011, que indica no conlleva a una mayor participación ciudadana. Y en nuestro criterio lo decimos porque las plataformas digitales han facilitado la comunicación, se utilizan también para convocatorias, se utilizan para realizar acercamientos y organización, difusión, para grupos conformados o seguidores, impulsan a unirse a las protestas o muestran lo que sucede en realidad. Sin embargo, también las plataformas digitales pueden mostrar unas noticias que no son reales, por lo que sugerimos que todas las noticias sean comprobadas y de manera activa en lo que podamos, pues también apoyar a los movimientos sociales que van de acuerdo a nuestras creencias, a nuestros valores, principios que queramos defender. Eso hemos concluido como grupo. Y también doy paso a mi compañero David, que tiene una pregunta adicional, y también a los demás compañeros por si quieren acotar algo. Gracias. Sí, muchas gracias, Janita. Yo había puesto en la mesa de discusión del grupo el tema de lo que usted había mencionado y discutíamos en base a esto, de que si las
usted decía que si las redes aún no desbancan a la protesta física como el medio de protesta principal, y nosotros tratábamos de llegar a una conclusión de que es muy difícil que desde las redes sociales se pueda ejercer una presión que genere un cambio en los decisores en los tomadores de decisión. Y también otra cuestión que habíamos analizado a base de los textos era que el hecho de que haya más acceso a redes sociales no va a garantizar que vaya más gente a la calle, porque Luber nos comentaba que el grueso de los protestantes son personas que no necesariamente tienen acceso a las redes sociales, pero quienes los movilizan sí. Entonces, si este grueso de protestantes tienen acceso a Facebook y otras redes sociales, igual van a ir, porque sus líderes sí tienen esa capacidad de convocatoria a pesar de que sus bases no tengan el acceso a redes sociales. Muy interesante, David. También tiene que ver con un proceso de autoselección, es decir, las personas que ya vienen de procesos, digamos, activos, de activismo social, etcétera, estarán como más llamados a participar, estarán como más inclinados a, mientras que aquellos que ya de entrada no, o sea, están más digamos, en la banca como espectadores, también a pesar de estos llamados, pues quizá no salgan realmente, ¿no? Y también todo el tema de la brecha digital, que es importante. Ahora mismo, por ejemplo, si nos vamos o pensamos en Gualel, ¿no? como un centro de protesta, un territorio que ahora mismo está en esa protesta, pues quizá no todos tengan esa facilidad. Luis también iba a decir algo, ¿no? ¿Alguien más dentro del grupo, William? No, disculpe, ¿sí? hola. Yo solo quería acotar algo. Por lo general, bueno, yo conversaba ya hace algún tiempito con un amigo, y él me decía ver que a veces decimos, bueno, no mucha gente ha contratado internet, más que todo por el tema ahora de las clases virtuales. Entonces, se concentraban en decir, bueno, tanto por ciento de la población tiene internet, y entonces decían, chuta, la gente no tiene acceso a redes sociales y eso, pero en cambio, en el otro estudio que habían analizado, decían que casi todas las personas tenemos un celular ahora inteligente, y no es necesario contratar el internet, porque usted puede poner $1 y ya tiene saldo, puede irse al wifi que hay en una esquina, o en un vecino, o en un parque, como hay en los territorios rurales. Por lo general en los GAT parroquiales han optado por poner en ciertos lugares este internet. Entonces yo más bien considero que las personas sí están conectadas, muchas de las personas sí están conectadas a redes sociales, y pueden estar atentos a todo lo que publican. Solo esa acotación nomás, disculpe. ¿Quisiera añadir algo? Perdón, lo escuchamos a Johnson. Sí, gracias. Creo que yo quería también ir por la misma línea de Santiago, de que si bien es cierto, el Twitter o el Facebook no logra convocar, digamos, como ustedes lo han señalado, como David nos ha señalado, pero yo he visto en la práctica que todo el mundo tiene grupos de WhatsApp. En Asia, en África, en América Latina, todo el mundo tiene su grupo de WhatsApp, y es una forma de comunicación tan rápida y que se movilizan a través de esta plataforma digital, no solamente el Facebook y el Twitter, que evidentemente tenemos muchas veces fake news, pero lo otro moviliza grandemente, y he visto muy de cerca que eso ha apoyado bastante a construir esa movilización de la que estamos hablando. Muchas gracias, Johnson y Santiago, Sí, por la observación. No, sigue. ¿Alguien más iba a decir? Sí, maestra, solamente para rescatar un poco lo que el compañero David se refería, muy de acuerdo con la acotación de los compañeros. Básicamente lo que nos referimos es a que ciertas comunidades no tienen el acceso a manejar bien las herramientas digitales. Sin embargo, hay grupos que a través de sus líderes, ellos son los que se mueven de esa manera, a través de sus líderes. Respetan mucho a sus líderes, y ellos son los que les mueven a grandes grupos, aunque ellos no tengan la facilidad del manejo de las plataformas digitales. Eso un poco para aclarar.
Muchísimas gracias también a Diana por esa aclaración, también bastante importante, ¿verdad? Es decir, también se ha analizado que el hecho de acceder, digamos, a una computadora no significa que se pueda usar la misma, ¿no? Ahora también es interesante todos los elementos que han puesto Johnson y Santiago sobre la mesa porque, claro, los datos que yo les presenté del Latinobarómetro nos remiten al 2018, pero no capturan toda la realidad de la pandemia y naturalmente también de esa extensión en el uso de los medios de comunicación justamente para las clases virtuales. Entonces, seguramente los datos actualizados pues irían cerrando esa brecha en el uso de las redes sociales que ahora mismo la veíamos en torno a un 22%, ¿no? Y también es importante lo que dice Diana, rescatar que muchas veces son los líderes quienes pues diseminan el mensaje, las personas que pueden usar realmente estos nuevos medios. Y allí también quizá un sesgo etario, ¿no? Es decir, generalmente los jóvenes son quienes están más en estas redes sociales, pero también hay un grupo poblacional que pues no está muy involucrado en el uso de esas mismas redes sociales. Bueno. Yo también quisiera hacer una reflexión. Claro. Y creo que no se ha topado en clase, que también podría ser un efecto disuasivo el tema de que se transmita a través de redes sociales desde los activistas que están en ese momento en la acción colectiva el tema de la violencia, ¿no? Y ese podría ser un elemento disuasivo para que la gente se levante de su espacio y diga voy para allá, cuando sabes que allá están asesinando, hay violencia sexual, hay desaparecidos, desapariciones forzosas. Entonces creo que eso también no estamos midiendo, ¿no? Y como usted nos decía, Tilly nos dice que evitemos el determinismo tecnológico. Y si internamente esas luchas no te identifican, no te mueves y no te motivas. Así tengas toda la información del mundo mediante redes sociales, te lleguen todos los videos, te lleguen toda la masacre y toda la matanza, te quedas en tu zona de confort, siempre y cuando no te indigne eso. Nada más. Muchas gracias, Verónica. Sí, justamente. Yo una cosa, Sandra, no sé si es que... Sí, hay dos personas que han alzado la mano. Lo escuchamos a Patricio, después a David Vivanco y después a Andrés Vicente. Sí, lo que yo diría es que las redes sociales sirven para hacer incidencia también, ¿no? O sea, más que convocatorias en ese sentido, porque la convocatoria, pues, si estamos organizados, sale de la organización y llega por los distintos medios a los lugares donde tenga que llegar, ¿no? Sino más bien lo que se utiliza es para hacer incidencia, ¿no? Poder llegar a la gente, poder convencer a la gente en cierto caso o comunicar a la gente de lo que está pasando, ¿no? del movimiento o la protesta que se esté realizando. Hay otra cosa importante también que es el anonimato, ¿no? Que a veces están tras las redes sociales, no se sabe quiénes son, ¿no? Hay grupos que se crean o estos fake news que decíamos y convocan o hacen noticia sin saber quiénes son. O sea, también se puede trabajar el anonimato a través de las redes sociales. Entonces me parece que ese es el tema, ¿no? Un tema de incidencia, un tema de convocatoria para la zona urbana, diría más, ¿no? En la parte rural no hay cobertura de teléfono ni de internet, más complicado. Y sabiendo que el Ecuador con esta última pandemia decían que más del 50% no tiene conectividad del país, es terrible, o sea, imagínate. Entonces yo creo que hacer incidencia sería también una cosa que hacer redes sociales. Muchísimas gracias, Patricio, por esa importante reflexión también acerca del anonimato, ¿no? Y también hablábamos del odio que se puede destilar a través de esas redes sociales, y Verónica rescataba también ese efecto disuasorio que puede haber o se puede abrir a través de redes sociales. David Vivanco. Sí, yo quisiera expresar mi percepción sobre un tema. Los nativos digitales trabajan de freelancers, trabajan en internet, trabajan en la computadora. Para distraerse juegan en línea. Para socializar están en Instagram, Snapchat o en el celular. Me viene a mí una duda o una especie de percepción que cuando se necesita una acción política o quieren interesarse en una acción política, creo yo que ellos van a sentir
que generan un mayor cambio o efecto con un tweet, con una campaña de Facebook o con una transferencia al partido o al movimiento. Que todas esas cosas, en lugar de irse personalmente con una bandera a la calle, ejercer cierta coerción ante los tomadores de decisión. Esa es mi percepción, que no sé si esté correcta o equivocada, pero me parece que las nuevas generaciones van a sentir que su activismo político va a tener más efecto a través de un Twitter, a través de una transferencia, que salir a las calles. Gracias, David, por ese nuevo elemento que has puesto. También Andrés Vicente alzó la mano, lo escuchamos. Buenas noches con todos. Yo quería hablar más desde el lado de las represiones que existieron en las movilidades sociales, ¿no? Y ahora la represión que pueden existir desde la virtualidad. Y pongo a acotación el caso colombiano y cómo están cerrando muchas de las cuentas de las personas que empiezan a transmitir las protestas. Entonces, no sé, quisiera el punto de la opinión de ustedes sobre esto, ¿no? O sea, ese tipo de represión han llegado a las personas que están siguiendo estas protestas a tener que poner patrones como mayúsculo, minúsculo, para poder transmitir y que la gente se entere, ¿no? Entonces, como desde las mismas plataformas grandes se está haciendo una especie de represión. Antes era en las calles directamente, coercitiva, hay ahora vuelta represiones desde la virtualidad. Gracias. Gracias igualmente, Andrés, que nos pone esta importante pregunta. Justamente hablábamos de que Billy y Players, ¿verdad?, habían alertado sobre el determinismo tecnológico. Y en ese sentido es importante ver que el contexto sociopolítico, económico importa. Por ejemplo, las protestas en China, ¿verdad? La clase pasada yo les había recomendado un video, ¿verdad?, de lo que ocurre, en cambio, en este contexto, digamos que es distinto, ¿verdad? Y ahora mismo con lo que tú mencionas que está pasando en Colombia, hay, digamos que se ejerce, digamos, un poder de silenciar, y ese poder de silenciar está, digamos, estrechamente vinculado a un poder político y a un poder represivo, es decir, a una democracia demasiado débil que utilice estos canales también de represión o de silenciamiento de las expresiones populares, etc. Entonces vemos que tal vez está bien tener un optimismo en relacionado a las posibilidades que nos abre Internet, etcétera, pero tomar en cuenta que esto también obedece, digamos, a estar situados y ese estar situados significa un contexto social, político, que muchas veces significa una democracia muy débil que no permite justamente esas expresiones, ¿no? Y que inclusive, como decía Verónica, puede dar lugar a más bien un alejamiento quizá de las escenas, porque vemos que hay esa represión, ¿no? Y también la reproducción de ese miedo que se puede dar, la expansión de ese miedo. No sé si alguien más quiere expresarse. Continuamos. Buenas noches, maestra. Perdón, Luber Sí. y William, parece que lo escuchamos a Luber. Gracias, maestra. Buenas noches, compañeros. A ver, con respecto a las protestas sociales, también debemos tomar en cuenta que hoy en día las protestas sociales, si bien es cierto, se han realizado, por ejemplo, en las protestas del 2019, octubre de 2019, que a veces las protestas sociales sirven para que algunas figuras políticas, en este caso, solo estén ahí en ese momento para tomarse las fotos, para salir en las redes sociales, y a la final los que en realidad luchan, los que en realidad están ahí son las personas, los que salen, o sea, los campesinos, los que en realidad están pensando por el bien colectivo. Pero también estas protestas sirven para que los políticos hagan una plataforma política y después digan, miren, yo estaba en esa protesta social.
cuando en realidad ellos hacen uso de esto que dicen los activistas de sofá, son los que inducen y luego ellos no están al frente, ellos están de un ladito, y por eso es cuando se producen estos enfrentamientos, ellos nunca salen en este caso lastimados, sino más es el pueblo. Eso respecto a mi aporte. Gracias, Luber. Y además que puede fortalecer la protesta y la antiprotesta también, ¿verdad? Es decir, que como puede ser utilizado, por poner un ejemplo, por corrientes feministas, también puede ser utilizado por corrientes antifeministas. Como puede ser utilizado por corrientes de izquierda, puede ser utilizado por corrientes de ultraderecha, por poner un ejemplo. Entonces, al ser una plataforma abierta, todos también la pueden utilizar. William. Sí, estimada docente, justamente en el esquema que estaba conversando la compañera Luber, justamente es eso, ¿no? Y en realidad siempre se presta para eso. Como decimos, pues popularmente, el coronel, el general nunca va a la guerra, van los soldados, ¿no? Entonces, ese es el tema también con las protestas sociales. Además, quería hacer hincapié en el tema de lo que es, estamos en el tiempo de la tecnología, en la época de tecnología, que serviría esto para reforzar las protestas sociales, para apoyarse, por ejemplo, no solamente negativamente para decir, bueno, vamos a protestar, salgamos a las calles, botemos piedras, hagamos esto, luchemos por los derechos, bueno, que a la final, como dice la compañera Luber, las que están ahí, la gente que está ahí es la que lucha por el derecho que reclama, ¿ya? Pero también recordemos lo que pasó en Colombia hace poco. Habían también en internet, en redes sociales, también hay los que se llaman influencers, que se llaman ahora, ¿no? Por ejemplo, ellos decían que poniendo una imagen de alguna manera apoyaban a esa protesta social. Hice más haciéndose una difusión de toda esa imagen, haciendo como que apoyaban esa protesta social, desde acá, como que era un respaldo para ellos, no solamente desde Ecuador, sino de todos los países. Entonces, también sirve como, en este momento las redes sociales sirven como un apoyo también para esa gente, lo que yo veo, la que está luchando ahí, y los que tienen en ese momento redes sociales se sienten también apoyados por la gente que está tras las plataformas. Esa sería mi opinión. Muchas gracias. Gracias, William. Sí, en ese sentido actuarían como aglutinadores de esa voluntad política, al menos de esa resonancia, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Ha permitido también, digamos, unas fronteras no tan nítidas, sino más bien porosas, en las que podemos encontrar apoyos desde otras latitudes geográficas. Bueno, entonces, para continuar con lo que estábamos revisando. Maestra, sí, Luis. Estaba alzando la mano, pero perdón. Ya, de pronto, tratando de responder la pregunta del compañero Vivanco con un poco de teoría, propongo analizar esto de que los nativos digitales se han convertido en personas que protestan no en la comodidad del sofá. Nos dice Cristina Menéndez que estas son las debilidades, ¿no? Que son una posibilidad en el uso de esto de la táctica de las redes sociales, y como debilidad hay que interpretar el hecho de que estos jóvenes, y empatando con la teoría de Dahlgren, no han tenido este incentivo. Persuadidos están, pero no motivados a explicar los problemas en base a una identidad cívica, es decir, buscar una transformación que los comprometa, que sean ellos quienes, con el empoderamiento ciudadano, con la teoría del profesor Saura también, en donde manifiesta que eso falta, para poder complementar el hecho de hablar, es decir, de hacerse escuchar y hacerse sentir. Que opine, que influye, que actúe y que sorprenda. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, Luis. Sí, justamente rescatando la pregunta que nos hacían en relación a los nativos digitales, ¿verdad?
creo que faltaría bastante en el campo de la investigación, pero porque al ser nativos digitales también habría que ver pues cuál es digamos, la reacción y las consecuencias de eso mismo a lo largo de los años, y además, digamos, específicamente en su activismo en movimientos sociales. Pero a partir de allí, yo lo que sí podría comentar es que se habla acerca de, digamos, la deficiencia en el ámbito de las relaciones, digamos, en el campo de lo real, ¿no? Que esto también los convertiría lamentablemente en una especie de ciegos sociales, ¿ya? Es decir, que se ven disminuidas sus habilidades sociales de interacción, etcétera, que son tan importantes incluso para detectar señales en el otro. Es decir, yo puedo en la interacción real, en el juego, ¿verdad? En el juego, en el contacto persona a persona, determinar si una persona, por ejemplo, tiene una expresión de pena en su rostro, está alegre, si lo que le digo le ofende o no le ofende. Entonces, justamente toda esa interacción entre personas es lo que nos permite también tener ciertos límites, ¿no? Y de alguna manera, cuando hablamos de estos nativos digitales también, no han tenido mucho espacio para este relacionamiento, y aún peor ahora con el tema de la pandemia. Entonces habrá que ver cuáles son esas consecuencias a futuro también, y las consecuencias específicamente que tenga en su actividad dentro de los movimientos sociales, pero sería un tema de investigación muy, muy interesante. Cuando hablamos del alteractivismo, en cambio, ¿verdad? Justamente esto se refiere a una alternativa, ¿no es cierto? Una alternativa, y de alguna manera, como habíamos comentado, es una alternativa al sistema, al modelo que actualmente está vigente en la sociedad. Y se habla de este alteractivismo desde un discurso de distanciamiento de las organizaciones. En esa medida es un discurso, digamos, antiinstitucional y antipolítico, ¿ya? Donde hay una centralidad en el yo, es decir, donde que no se lo entiende desde una clave de egoísmo, sino más bien desde una clave de autonomía, que significa básicamente que las acciones que realiza el individuo tienen que tener una relación con esos valores que pregona, ¿no? Y en este sentido, como bien ustedes también lo mencionaron en sus exposiciones, ¿verdad? Hay una facilidad de convocatoria, incluso de autoconvocatoria. En ese sentido, muchas de estas organizaciones alteractivistas son más bien de carácter espontáneo, ¿verdad? Son más bien horizontales, no institucionales. No les podríamos poner un logo o una etiqueta porque no responden sino más bien enlazan sus actuaciones a partir de la trinchera personal, ¿ya? En ese sentido, es una resistencia que, si bien se agrega al resto de voluntades, es una resistencia individual o propia, ¿no? Con esas, digamos, elecciones cotidianas que se transparentan en cuál es los valores que defiende, ¿ya? Entonces, por ejemplo, elecciones de consumo: qué voy a comer, qué decido comprar, si lo que decido comprar finalmente lleva detrás una historia de sangre que nosotros le vemos como un vestido bonito, pero ese vestido bonito significa condiciones laborales de explotación para un determinado sector, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces no lo compro. Esas decisiones que están en el ámbito, digamos, individual, también son formas de resistencia que se reflejan en este alteractivismo. En ese sentido, hay tal hastío, digamos, de la política institucional y tal falta de credibilidad en las instituciones representativas que no se lucha por el poder, no se lucha por un lugar dentro del Estado, digamos. Y por eso se habla de que este alteractivismo representa finalmente una crítica, digamos, avasallante a la democracia representativa y a las instituciones de esa democracia representativa. Entonces, desde el alteractivismo lo que se intenta es escapar más bien a todas esas relaciones de poder, de dominación que se pueden entretejer en la sociedad capitalista. O sea, se quiere huir de eso. Y pues,
Una consulta. Sí, claro. ¿Se podría decir como anarquistas? Tendrían bastante relación con una corriente anarquista, sí, no creer en el poder, pero digamos que más bien desde un lado bastante individual, pero individual, no egoísta, sino individual de autonomía, digamos, ¿no? No creo en las instituciones y son mis decisiones en la vida cotidiana las que pueden generar un cambio, ¿no? Y tiene que ver con esa profunda crisis también de las instituciones y de lo que representan esas instituciones, ¿no? Por ejemplo, en el movimiento de los indignados, que veíamos esta frase, ¿dónde está la izquierda? Al fondo o a la derecha. Entonces, realmente no hay una credibilidad en el sistema y aún menos en los partidos políticos que representan pues esa democracia representativa. Y justamente aquí tenemos igualmente datos del Latinobarómetro de 2018 que nos puede dar, digamos, cuenta de esa desconfianza en los partidos. En el caso de Ecuador, ¿verdad?, hay una poca confianza o ninguna confianza del orden del 32 al 37%, es decir, más del 70% de personas que no confían en los partidos políticos. Y eso trasladado no confían en la democracia representativa, ¿no? Pero, digamos, Chantal Mouffe señala que no podemos poner en la misma, digamos, en la misma bandeja, ¿verdad?, a todas estas movilizaciones, que hay que distinguir patrones de la izquierda tradicional en grandes movilizaciones que también han tenido lugar, digamos, en el último milenio, que son, por ejemplo, la del movimiento estudiantil chileno, ¿no?, que son más, digamos, relacionadas con demandas de la izquierda tradicional. Hay una figura central, que en ese caso fue Camila Vallejo, que además era del Partido Comunista, es decir, no se rechaza la cooperación con los partidos y los movimientos, ¿ya? Se cree más bien que tomando ese espacio de poder se puede cambiar alguna realidad. Esto, digamos, es distinto de lo que ocurre con los movimientos en España, por ejemplo, el movimiento de los indignados españoles o lo que ocurrió también con los Ocupi, ¿no?, donde la consigna está de democracia real ya, que es contestataria a estas instituciones, ¿no?, liberales, y que lo que promueven es el asambleísmo, que no tienen un líder definido y que más bien son de carácter horizontal, rizomático, descentrados, ¿no? No hay un centro, no hay una jerarquía, hay una autoconvocatoria. Entonces son, digamos, distintos. Sin embargo, Chantal hace la crítica y piensa, justamente aquí les he colocado esta frase, que hay una idealización de ese horizontalismo, ¿no? Y que en ese sentido, estos movimientos de protesta horizontales más bien estarían compartiendo una retórica antiestatal, la misma que tienen los neoliberales. Es decir, estoy tan en desacuerdo con el Estado que mi discurso se asemeja más, y esto puede parecer muy paradójico, ¿no?, al discurso neoliberal, ¿ya?, que también tiene una retórica antiestatal. Y que desde este lado, entonces, desde este lugar, se estaría subestimando las posibilidades de tomar el control, de tomar el poder para transformar las instituciones desde dentro y para transformar justamente esas relaciones mercantilizadas que dominan en la sociedad, ¿no? Y tenemos el caso de Podemos, justamente a partir de 2003, digamos, surgen figuras que salen de estos movimientos alteractivistas, ¿no? Específicamente aquí lo tenemos a Pablo Iglesias encabezando el movimiento de Podemos, ¿verdad? Que ya salta del movimiento social a una plataforma política, ¿no? Entonces, sí que es verdad que algunas de las figuras que salieron o emergieron de estos movimientos autoconvocados, horizontalistas, finalmente optaron por la toma, digamos, del poder, ¿no? Ahora bien,
También, ¿no es cierto?, habíamos mencionado que Players coloca dentro de uno de los principales quizá movimientos alteractivistas al movimiento zapatista, ¿no? Y de alguna manera se entiende desde la sociología latinoamericana que hay una violencia epistémica, es decir, una invisibilización sistemática de los aportes desde el sur, ¿no?, a la academia y a la construcción de otros mundos posibles. De hecho, las teorías que abordan los movimientos sociales, ¿no?, como la teoría de la movilización de los recursos o la misma teoría del proceso político, han nacido en Europa. También el posmarxismo o la teoría de los nuevos movimientos sociales, que tienen como foco, en cambio, a Europa, las otras a Estados Unidos. Entonces, en este sentido también hay una interpelación a decir, bueno, ¿y nosotros? De regresar o dar la vuelta a nuestros ojos y mirarnos a nosotros mismos, ¿no?, como un continente del que también salen aportes interesantes. Y de hecho, para Fokker-Acker, ¿no?, hay muchos movimientos sociales, hay un gran activismo, hay muchas acciones colectivas, somos muy fructíferos en cuanto a movimientos sociales como región, pero lamentablemente hay poca teorización sobre esos mismos movimientos sociales que salgan desde nuestra matrix, ¿no? Y luego allí tenemos, por ejemplo, bueno, este es uno de los principios, son 7 principios del movimiento zapatista, pero mira qué interesante, mandar obedeciendo. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se entiende el mandar obedeciendo desde la lógica, desde la ética occidental, ¿no? ¿Qué es mandar obedeciendo? Y esto es justamente lo que propugnan estos actores que no son nuevos, pero que sí han sido invisibilizados, ¿no? Y que tienen como banderas de lucha sobre todo una resistencia territorializada, una defensa del territorio, de la cultura, de la naturaleza, de los bienes comunes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos todo el tema de estas cosmovisiones, de estas otras cosmovisiones, de estas otras formas de entender las relaciones de ser, estar, producir, actuar en el mundo, ¿no? Es verdad que las tesis desarrollistas, ¿no?, han catalogado a estas expresiones como de localismo, de provincianismo, que son comunidades cerradas, no modernas, atrasadas, rurales, hasta cierto punto infantiles, ¿no? Y esta también ha sido uno de los calificativos peyorativos que han tenido estos movimientos. Ahora bien, por ejemplo, en la línea que mencionaba John Holloway, cambiar el mundo sin tomar el poder. ¿Es posible entonces cambiar el mundo, la resistencia que han tenido también o que se ha observado dentro de estas otras propuestas, ¿no? Para Holloway pasa por un tema de antipoder, es decir, que son estos actos cotidianos, como habíamos mencionado, en línea con los interactivistas, ¿no?, los que pueden producir un cambio real. Porque de hecho la historia, de acuerdo a lo que menciona Holloway, nos ha mostrado que muchas veces la toma del poder, sea por la vía revolucionaria o bien sea por la vía democrática, no ha terminado de sacudir, ¿no?, los mismos, sacudir el sistema como tal, y entonces simplemente se acomoda al sistema. Y como estamos bajo el capitalismo, las instituciones que responden a ese capitalismo y a esa forma liberal de entender no dan lugar realmente a un cambio esperado. Entonces yo les traslado, ahora ya tenemos los elementos que nos da Chantal, los elementos que nos da Holloway, ¿verdad? Que también todo esto de mandar obedeciendo, que nos dice los movimientos zapatistas. Entonces yo les traslado la pregunta: ¿es posible cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Ustedes estarían más bien en una línea del horizontalismo, ¿no?, de los actos cotidianos, o realmente hay que saltar al poder para cambiar las instituciones desde dentro? ¿Cuál sería su posición? Yo quiero ser idealista en esta pregunta y decir que sí se puede cambiar el mundo sin tomar el poder. No sé si
si cabe el ejemplo de Greta Thunberg, esta niña sueca o finlandesa, no la tengo muy clara, que ha generado un movimiento ecologista impresionante a nivel mundial, ha sido invitada a la ONU y a grandes foros sobre cambio climático, y esta niña no es que tuvo poder alguno para generar un movimiento mundial. Gracias, David. Johnson creo que también quería participar. Sí, gracias. Yo pienso lo contrario, diría que es importante tomar el poder para cambiar el mundo. De otra manera, las cosas se mueven lentamente. Sí se mueven, pero muy lento, toma mucho tiempo. Y tomar el poder facilita bastante las cosas. Así de simple, creo. Gracias, Johnson. David, ¿ibas a hacer una réplica tal vez? No, solo iba a decirle que sí, es muy realista su percepción. Yo prefiero esta vez ser idealista. Gracias. Diana Ordóñez también alzó la mano. Sí, maestra, gracias. Yo quería acotar ahí que en realidad es muy importante tener poder. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que nosotros desde nuestros espacios ya tenemos poder. Nosotros formamos parte de una familia y pueden haber ahí integrantes menores, pequeños, jóvenes, que ellos, aunque pensemos que no, ellos están viendo nuestro actuar, nuestro caminar. Entonces, desde ahí nosotros ya podemos pensar de que tenemos el poder de dar el ejemplo para empezar a cambiar el mundo. Hay raíces muy, muy difíciles de sacar que, aunque estemos en el poder, son fuerza. Pero si la juventud, la niñez va cambiando por nuevos ejemplos de sus padres, familiares, X, personas que puedan ellos admirar, podemos nosotros pensar, como dice David, de una manera idealista, pero que puede hacerse una realidad para nuestros futuros, nuestros hijos, nuestros familiares y, por qué no decirlo, nosotros mismos. No sabemos en qué tiempo, pero debemos trabajar desde ahora en eso. Gracias. Muchísimas gracias, Diana, por tus aportes. También Verónica Cáceres. En cambio, voy por el otro lado. Considero que no es posible cambiar el mundo. Estamos hablando de cambiar el mundo, no de cambiar un espacio pequeño, no de cambiar una cotidianidad, no de cambiar una familia, sino si estamos hablando de cambiar el mundo, debemos de entender que vivimos en una sociedad y en un mundo en el que priman las relaciones de poder, que estas pueden ser diversas y pueden ser violentas o no violentas, pero el tema es que desde el ejercicio del poder uno se toma las instituciones y desde ahí puede derivarlas hacia lo que desea como un plan de gobierno. Así que yo considero que se puede cambiar el mundo desde el poder. Gracias, Verónica. Patricio. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Hay que construir el poder. O sea, Gramsci nos habla de esta construcción del poder antihegemónico, ¿no es cierto? Ir construyendo el poder en base a un poder verdadero, un poder popular, digamos, ¿no? Para poder llegar a la toma del poder, que es obviamente necesario desde una línea más leninista, digamos, ¿no? De transformar el Estado, de destruir al Estado prácticamente, ¿no? Para poder tener un poder realmente popular, donde las organizaciones tengan el poder, no el Estado liberal en este caso. Tomar el Estado para destruirlo. Sí, bueno, justamente hay muchas reflexiones en torno a esto, ¿no? También hay críticas al movimiento zapatista y se dice en esa línea, a partir de que nace todo el movimiento zapatista, sí que ha habido muchos estudios, etcétera, en relación a esto, mucho abordaje teórico. Sin embargo, la violencia, ¿no? La violencia y la reproducción de las desigualdades no ha dejado de crecer, es decir,
que México tenemos después de la irrupción del movimiento zapatista un México mucho más violento y mucho más desigual, ¿no? Entonces, la otra pregunta es, bueno, y si no hubiera habido el movimiento zapatista, entonces, ¿qué hubiera pasado? Capaz si era todavía más violento, o no se sabe, no podemos tener esa comparación, ¿no? De todos modos, es una pregunta que está allí, que es provocativa y que se puede responder desde diferentes ángulos, ¿no? Desde el ángulo del alteractivismo, de Holloway, o también, si queremos más, a partir de entender que definitivamente tenemos que cambiar el poder, pero desde dentro. A ver, Carmita Vivanco, ¿alzó la mano? O... Sí, yo quisiera decir sobre esta pregunta. En realidad, cambiar el mundo sin tener el poder, yo creo que cada uno tiene el poder para poder cambiar el mundo. Con nuestras buenas acciones, con nuestro trabajo eficiente, desde nuestra propia familia, que es la célula de la sociedad. Si empezamos con nuestro buen ejemplo, yo creo que el mundo sí puede cambiar sin necesidad de tomar el poder. Maestra. A ver, Luis. Sí, siguiendo con el criterio de Carmita, ese es el criterio constructivista por el que está mencionando Carmen, el de crear asociaciones humanas por ideas compartidas, ¿no? En donde se privilegie el bienestar común. De hecho, eso es lo que motivó a muchos pueblos a apoyar a sus líderes guerrilleros, ¿no? En el caso de Cuba es uno de ellos. Entonces yo considero que sí es necesario construir una identidad humana, social, un tejido social, llegar al poder, y de ahí viene ya lo que corresponde la institucionalización del Estado o de la sociedad, ¿no? En este caso buscó una manera especial de llegar al poder, de mantenerlo, y es a través de las ideas compartidas. Muchas gracias, Luis. Sí, justamente en línea con lo que dice Luis y en línea con lo que alguien mencionaba también, Chantal propone que el poder se construye, ¿no? El poder no es algo que simplemente se toma, sino que se va construyendo, y en esa construcción pues podríamos conciliar las dos cosas, el tema de cambiarlo desde la trinchera personal, tomando en cuenta que nuestras decisiones individuales finalmente pueden tener una gran repercusión. Si decido tomar o no Coca-Cola, por poner un ejemplo quizá bastante cotidiano, común, estoy votando por un modelo de consumo, ¿no? Estoy votando por un modelo de consumo. Entonces, también es parte de ese cambio, y de hecho, algunos de los avances que han existido responden a esos patrones que van cambiando en las elecciones de los ciudadanos, ¿no? Bueno. Continuando, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de la sociedad industrial, o cuando hablamos, acerca de los movimientos sociales, generalmente la literatura especializada nos remite a este momento histórico, la sociedad industrial, ¿no es cierto?, el movimiento obrero, capital trabajo, identidad de clase, etcétera, ¿no? Es verdad que fue un movimiento muy importante, etcétera, pero también es verdad que en las sociedades periféricas latinoamericanas, nos dice, la industrialización es un proceso bastante más tardío, y que al menos para entendernos una lectura, digamos, latinoamericana de nuestra realidad, es interesante seguir algunas líneas o algunos hilos conductores, ¿no? Entre estos hilos conductores que deberían guiarnos está todo el trasfondo del colonialismo, que es parte de nuestra historia y que todavía, digamos, llevamos las cadenas de ese colonialismo. No nos hemos logrado descolonizar completamente, ¿no? Tenemos tal vez, quizá, nuestras prácticas, nuestro lenguaje está todavía colonizado. El tema, entonces, de buscar estas epistemologías alternativas, ¿no? Cuando empezaba la exposición les decía una frase de Freire, y esta es: la cabeza piensa donde los pies pisan.
y nosotros estamos aquí, ¿no? Estamos situados en esta realidad. Desde aquí, ¿cómo nos podemos ver y qué podemos aportar, ¿no? Y recuperar muchas de esas experiencias que de alguna manera han sido silenciadas. En ese sentido, se habla de unas matrices político-ideológicas que deberían guiarnos, ¿no? Que deberían guiar esa discusión acerca de los movimientos sociales en América Latina. Y esas matrices están relacionadas, o se coloca 6 principales. Una matriz indígena comunitaria, que es importantísima en, digamos, en la región de Latinoamérica, una matriz de resistencia negra y antirracista, una matriz de nacionalismo periférico, ¿no? Finalmente quienes se hacen con el poder son algunos criollos, ¿no? Que tienen el poder, y entonces en ese sentido, ¿de qué experiencia nacionalista estamos hablando o cuál queremos recuperar? Ese nacionalismo periférico. El agrarismo, el feminismo y el socialismo. Entonces, únicamente dejándoles estas ideas sobre la mesa de estas matrices político-ideológicas para la siguiente semana, recuperar estas ideas y abordar el tema de los movimientos sociales en América Latina, pues yo cerraría la sesión. En el documento también, en el EVA les dejé algunos documentos que nos pueden servir como base para la discusión de la siguiente clase. También les había dejado un video sobre la primavera árabe y sobre las mujeres y la participación de las mujeres en la primavera árabe, así que bueno, los aliento a poderla revisar, que es muy interesante también. Y bueno, para esta semana comentarles, no hay actividades que sean calificadas, pero sí hay algunas actividades que están propuestas, ¿no? Como el mismo trabajo que acabamos de hacer en relación al ciberactivismo. Ahí les dejé un documento que lo podrían revisar. Hay 13 casos muy interesantes que nos van a ayudar a comprender mejor esto del ciberactivismo, el video, la hemeroteca, y pues comentarles igual que para la siguiente semana hay digamos, se empieza ustedes pueden empezar a hacer un ensayo que lo van a presentar en la semana 4, es decir, para que tengan estas 2 semanas que lo puedan ir elaborando. No sé si es que tienen alguna pregunta adicional. Sí, maestra, una consulta. En su tarea de grupal dice, identifique 5 ideas fuera del texto para contestar la pregunta. No entiendo esto de 5 ideas fuera del texto. Tal vez está mal escrito. 5 ideas fuerza, quería decir. Ajá. Oh, porque ahí dice fuera del texto. Sí, fuera. Entonces está mal redactado. Gracias por hacer ese... Sí, entonces nadie lo iba a entender. ¿Pero qué quiere decir? Fuerza del texto es basado en el texto, pues, ¿no? Sí, basado en el texto, 5 ideas clave. Sí, porque yo estaba buscando 5 fuentes aparte, entonces estaba medio trastornado ya. 5 fuentes. Una consulta. Le comento, maestra, que yo en cambio entendí fuerte del texto, fuerza del texto. Sí he entendido bien, pero el compañero tiene razón, está fuera del texto. Ah, ¿sí? Entonces ahí hay un error tipográfico. Gracias por alertarlo, Luis. Es ideas fuerza. Le hago una consulta, maestra. Entonces sería esta actividad ya la habríamos cumplido porque ya la hicimos ahora y... Ya, sí, pues ya la hicimos, ya tenemos con los compañeros, aquí la hicimos en clases, entonces esa actividad como que ya no la enviamos. Sí, más bien, sí, justamente gracias Esperanza, la recomendación es poder revisar las actividades con anticipación de tal manera que cuando lleguemos, digamos, a esta sesión sincrónica podamos tener esos elementos. Pero en este caso, como fue del sábado al martes que se cambió todo el tema, entonces quizá no tuvieron esta oportunidad de leerlo. En todo caso, yo les invitaría a leerlo a pesar de que ya lo cumplieron. Telmo y David alzaron la mano, lo escuchamos a Telmo. Sí, doctora, buenas noches. Un temita acerca de los 3 textos que hoy cargó a la plataforma, es imposible descargarlos. ¿Tienen algún tipo de error? Porque si no permite la descarga, lo intenté desde mi trabajo, pensé que estaba bloqueándome la red, intenté desde casa y no es posible. Sí, esa era mi misma duda.
Perfecto. Entonces, gracias por alertarlo. Igual voy a preguntar a los de TICS o voy a ponerlo en algún otro lugar. A lo mejor es muy pesado para ese espacio. En todo caso, igual tengo el contacto de su compañera presidenta o quien está en representación y le enviaría, si es que no se soluciona el tema de la plataforma, le enviaría a ella al correo para que les pueda compartir. Maestra, solo para confirmar, perdón, solamente para confirmar, maestra, entonces no tenemos que hacerle llegar ningún escrito ni nada de las 5 ideas y nuestra reflexión. Sí. Perdón, sí, Diana, el trabajo, porque había, ¿no es cierto?, la parte expositiva y la parte del trabajo. La parte expositiva ya la cumplimos, o sea que para la siguiente semana no habría el tema de la exposición, pero el tema del trabajo sí, sí se está habilitado, de hecho, para que lo suban. El tema de las 5 ideas fuerza en las que ya habían trabajado, sí. Eso sí. Yo tengo otra consulta. Perdón, Luis. Un ratito, porque tengo que disculparme con la maestra. Acabo de comprobar que tengo que comprarme nuevos lentes. Maestra, sí dice fuerza, me disculpo. Sí dice fuerza. Sí dice fuerza, fue error mío. Sí dice fuerza. Yo tengo una duda con respecto a la entrega de estas tareas, que usted nos dice, Sandra, que estas no son obligatorias, pero en la parte de arriba dice 10 puntos. Anteriormente con otro maestro, las tareas que no eran obligatorias eran 0 puntos. Entonces sí. ahí me confundo un poco de eso no es obligatoria. ¿La califican o no lo califican? Gracias, Esperanza, por poner este punto, es muy importante, sí. Justamente yo ya me había contactado con las personas que elaboran, que están relacionadas a la plataforma, que es más el tema, digamos, tecnológico. Porque si ustedes revisan el documento guía, ¿no es cierto? En el documento guía al final están solamente 6 actividades que son calificadas y el resto son actividades recomendadas. Y justamente yo les estaba diciendo que por qué aparecen como calificadas, porque a mí también me aparecen en mi tablero como pendientes de calificar. Entonces yo les había mencionado a ellos que por favor que arreglen esto para que se basen en lo que está en la guía. La guía, digamos, es la que nos marca el camino y en la guía están 6 actividades. Ajá. Ahí hay un error allí. Disculpe, hay algo que no logro entender. No sé si es la hora o mi capacidad en este momento está disminuida. Pero debemos escribir el documento de la fuerza con las 5 ideas. A 5 ideas fuerza del texto y responda. Debemos en físico los compañeros del grupo realizar cuántas palabras son, extensión, o con la exposición ya cumplimos aquello. Eso no lo tengo claro. Ya, gracias Luis. Sí, efectivamente parece que se ha generado un poco de confusión respecto justamente de lo que mencionaba la compañera anterior y creo que esto es generalizado. Hay unas tareas que son tareas obligatorias y hay otras tareas recomendadas. En el caso del trabajo grupal, hay 2 trabajos grupales, ¿verdad? Uno que sí es obligatorio, que no es el que hicieron ustedes ahora, ese no es de carácter obligatorio, es de carácter recomendado, ¿ya? Entonces, si lo suben, si ya lo han trabajado, perfecto, es recomendado, pero no es calificado. A eso nos referíamos con este pequeño error que ha surgido con los de TIC. Y en cuanto al formato del trabajo, igual hay que, digamos, seguir las directrices que nos dicta la guía. En la guía señalaba 5 ideas fuerza y simplemente serían justamente eso, 5 ideas fuerza, no hay una extensión marcada, etc. Sandra, otra pregunta. En el caso de la hemeroteca, ¿también enviamos? Yo he visto que ya algunos han enviado en el caso de la hemeroteca. En el caso de la hemeroteca, tampoco era una actividad, digamos, obligatoria. Y tal vez aquí sí sea interesante. Yo la siguiente semana me comprometo a hacerles una socialización, aunque la primera semana
lo pasé muy brevemente, tal vez no se entendió, de qué actividades exactamente son las calificadas, pero espero que antes de hacer esa socialización ya se arregle el tema con TICS para que no genere esta confusión. En todo caso, yo les diría que puedan revisar la guía y en la parte final está el tema de la evaluación. Y allí están justamente, dice semana 1, actividad calificada, sí, no, y allí ven 6 actividades que son calificadas. Entonces, en el caso de la hemeroteca es una actividad no calificada, sino más bien recomendada. No sé si hay más preguntas o si... Sí, maestra, una pregunta. En el caso de este trabajo grupal que teníamos que realizarlo sobre el tema del ciberactivismo, ¿lo tenemos que hacer individualmente, la parte escrita, y enviarla subirla a la plataforma, o no es necesario subir ya la parte escrita de este trabajo? La parte escrita les va a aparecer habilitada para que ustedes lo puedan subir, ¿verdad? Lo que no es calificada, es una actividad recomendada. No va a puntuar en su calificación final. En la calificación final es, digamos, la sumatoria de simplemente 6 actividades, entre las cuales está el trabajo final, que es un ensayo, ¿ya? Es decir, que no van a tener, no se los va a evaluar a través de una prueba, no, sino a través de la elaboración de ese ensayo y de otras actividades que se piden a lo largo de estas 8 semanas, entre las que no está o no consta este trabajo grupal. Simplemente es una actividad recomendada, sobre todo a las que ven actividades, digamos, en contacto con el docente, son un poco para dinamizar estas 2 horas. Entonces aquí teníamos el tema del trabajo grupal, aunque se recomienda que ustedes lo puedan leer, ¿verdad? No es que se califica, a eso me refiero. Maestra, usted habló de un trabajo grupal sí calificado. ¿Pudiera darnos un adelanto de cuál sería ese? Claro. Espérenme un segundo. Está cerrada, veo la semana 3 y está cerrada, no está habilitada para la observación. Ya. Voy a abrir. Está un poco lenta mi máquina. Esperen un segundo. Bueno, ya se abrió. Ya. Ya, es el trabajo grupal que está en la semana 4. Ok, perfecto. Gracias. La que está en la semana 4, déjenme reviso ahora mismo a qué se refiere. Sí, se refiere a escoger un movimiento social, exponer los antecedentes, postulados y reivindicaciones del movimiento escogido, indicar si se trata de una organización vertical o radial, y que para eso sí cada relator va a tener 20 minutos para exponer esos contenidos. Esa sí es una actividad calificada. Desde la semana 3, que es la siguiente, ya les va a aparecer. Allí dice se conformarán grupos de 7 personas. Bueno, ahí yo puse 7 personas porque realmente no conocía cuántas personas se iban a matricular, pero podríamos, sabiendo que son, digamos, 20 personas, ¿verdad? Podríamos colocarlo en 5 personas que estén dentro de cada grupo, para hacer 4 grupos finalmente. No sé si es una consulta, doctora, ahí acerca de ese tema.
¿Usted va a conformar los grupos o los conformamos nosotros? No, ustedes. Nosotros, ok. Ya, tal vez alguna pregunta adicional. ¿No? Sí, este se tiene que escoger, en el grupo se tiene que escoger un solo movimiento social para analizarlo, o tiene que ser individual por los integrantes del grupo. Cada grupo escoge un movimiento latinoamericano de su elección, ya, solamente es uno. Ajá. Luego, en la relatoría se señala que haya un solo relator, pero podrían, digamos, dividirse la relatoría para que puedan participar todos. Si es que le dejan a una persona, naturalmente, pues la calificación de esa persona se trasladaría a todos, o si lo quieren hacer individualmente también, porque este trabajo sí vale 2 puntos para la calificación final. Estaría para el 27 de junio. Bueno, aquí me sale por semana, me sale para la 4ª semana. Creo que sí, que es justamente por esas fechas. ¿Tienen alguna duda adicional tal vez? ¿O quedó un poco más claro? Igual yo la siguiente semana me comprometo a decirles exactamente cuáles son todas las actividades calificadas.